En esta mañana, no quedarse sentado, vamos a estar hablando, Pablo, un ejemplo de una vida de contentamiento. Y de un modo introductorio, quisiera nada más recordar que en el texto del domingo pasado, en el versículo 9, el apóstol Pablo cerró diciendo: lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced. Hay otras versiones que dice: y esto practicad. Y el Dios de paz estará con vosotros. Y es interesante, es un gran reto para nosotros, porque Pablo fue un hombre que predicó el Evangelio. Pablo fue un hombre que amó el Evangelio. Pablo fue un hombre que exhortó y levantó múltiples iglesias, pero fue un hombre que procuró vivir lo que él predicaba. Y por eso que el versículo dice: lo que aprendiste, oíste, recibiste y viste en mí, esto hacéis. Amén. Y el Dios de paz guardará, estará con nosotros. Entonces hoy vamos a ver varios puntos del texto de los versículos 10 hasta el 20 de Filipenses capítulo 4. Y nuestro primer punto que queremos resaltar en esta mañana es la actitud de Pablo ante el apoyo de los filipenses bajo la providencia divina. ¿Cómo actuó Pablo? ¿Cómo Pablo reaccionó en un momento determinado que los hermanos de Filipo pudieron apoyarle financieramente? Vamos al versículo 10 y mira lo que el apóstol Pablo le expresa a los hermanos de Filipo. Dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Permítame leer ese versículo en la Nueva Traducción Viviente, que nos ayuda a entender un poquito más lo que queremos compartir. Dice la Nueva Traducción Viviente: cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudar. Pablo expresa una actitud de gozo. Pablo expresa una actitud de regocijo. Pablo reconoce el esfuerzo que estos hermanos habían hecho. Pablo se goza y se lo expresa a los hermanos de Filipo. Decía un estudioso sobre este versículo 10: Pablo reaccionó con gozo ante el apoyo de los filipenses. Pablo amaba a estos hermanos y de igual manera estos hermanos amaban a Pablo y lo apoyaban no solo con dádiva, sino también con sus oraciones. Pero si vemos la parte final de este versículo, Pablo le dice: os faltaba la oportunidad. Parece que por alguna causa que no sabemos, los filipenses duraron un tiempo sin apoyarlo, pero el apóstol sabía que estos hermanos tenían el deseo de reanudar su ayuda. Pero Pablo entendía que en la providencia de Dios estos hermanos no habían tenido la oportunidad, pero cuando la tuvieron, inmediatamente apoyaron al apóstol. Fin de la cita. Inmediatamente apoyaron al apóstol desde que tuvieron la oportunidad. Y es interesante resaltar que cuando tú oras por alguien, tú lo estás apoyando. El apoyo no es solamente monetario. Cuando tú das un consejo a alguien, cuando tú orientas a alguien, cuando tú edificas a alguien, cuando tú le ayudas en cualquier sentido de la palabra, tú estás apoyando a esa persona. Y Pablo reaccionó con gozo. Y es interesante, y lo hemos dicho en otra ocasión, que la palabra actitud con C hace referencia a mi manera de actuar, mi manera de comportamiento, cómo yo reacciono ante un evento,
Pablo reaccionó con gozo ante el evento de que estos hermanos pudieron apoyarle en esta ocasión. Ahora, nuestro segundo punto que queremos resaltar está basado en los versículos del 11 al 13. Pablo aclara que aunque se gozó con el apoyo de estos hermanos, su contentamiento venía de la suficiencia que él tenía en el Señor. Él resalta el gozo de que estos hermanos le apoyaran, pero él hace énfasis que su contentamiento provenía del Señor. Recordemos que en el mismo texto del capítulo 4, creo que el versículo 4, el apóstol Pablo le exhorta a los filipenses y le dice: regocijaos en el Señor, nuevamente regocijaos. Pablo se gozaba en el Señor. Dice el versículo 11 al 13: no lo digo porque tenga escasez. Oiga esto, hermano. Pues he aprendido ¿a qué? A contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Qué sigue diciendo? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo aclara que su gozo estaba fundamentado en la suficiencia que él tenía en el Señor. Decía un estudioso, haciendo referencia a los versículos 11 y 12, Pablo hallaba contentamiento y paz en cualquier situación en lo que la providencia de Dios lo pusiera. Fuera adversidad o prosperidad, con mucho o con poco, había aprendido esto en la escuela de la gracia, enseñado por el Espíritu Santo. Pablo dice: he aprendido ¿a qué? A contentarme. ¿Cuándo, Pablo? Cualquiera que sea mi situación. Amén. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Sé vivir con la nevera llena y sé vivir con la nevera vacía. Por todo y por todo estoy enseñado. Yo he aprendido. Ahora, Pablo, ¿por qué esto he aprendido? ¿Cuál ha sido la base de ese aprendizaje? Todo lo puedo en Cristo, que me da la fuerza. Amén. Todo lo puedo en Cristo, que Él me da la fuerza. Y es interesante, hermano, porque el miércoles pasado, y vamos a seguir este próximo miércoles en el estudio que estamos, decíamos que Dios usa para transformar nuestra manera de pensar y transformar nuestra vida, la experiencia de la vida. Y en este mundo caído, de este lado de la eternidad, hay momentos en que tú y yo podemos tener mucha abundancia, pero hay momentos también que podemos pasar por escasez. Pero Dios nos enseña en la abundancia y también nos enseña en la escasez. Dios está con nosotros en la abundancia, pero también está Dios con sus hijos en la escasez. Dios está con nosotros en todo tiempo. Gloria a Dios. Por eso que el Salmo 34 que leímos al inicio, el salmista dice en el versículo 1: bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi alma. ¿Cuándo dice el salmista que bendecía a Jehová? En todo tiempo. Pablo aprendió a contentarse cualquiera que sea su situación. Es interesante que nosotros resaltemos que él cita en el texto: he aprendido. He aprendido. ¿Dónde aprendió Pablo? En la escuela del Señor. La vida es un continuo aprendizaje. La vida es una escuela. El hermano Charles Stanley, que está en la presencia del Señor, en una ocasión predicaba un sermón sobre la vida de este lado de la eternidad. Y él decía que la vida de este lado de la eternidad es compleja. Es compleja. Y cuando hablamos de complejidad, es que la vida tiene mucha estructura. Es compleja.
Pero los hijos de Dios estamos seguros, convencidos de que Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Estamos convencidos de que nosotros contamos con el favor de Dios y Él es nuestro Padre Celestial y Él nos pastoreará hasta llevarnos con Él por toda la eternidad. Gloria a Dios. Pablo se contentaba cualquiera que sea su situación. Miremos la exhortación que Pablo le da a Timoteo en su primera carta, capítulo 6, versículos 6 al 10, hablándole sobre el contentamiento. Alguien en una ocasión predicó y le puso de este texto, que voy a citar ahora, el tema, el secreto del contentamiento. El secreto del contentamiento. ¿Cuál es? Veamos los versículos del 6 al 10 del capítulo 6 de primera de Timoteo. Mira lo que dice. Pero gran ganancia es la piedad acompañada ¿de qué? De contentamiento. ¿Por qué? Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse, oye bien, iglesia, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos vamos a llevar. Tú sabes, como tú naciste, yo también. Como tú naciste, yo también. Todo lo que está hecho, lo que hemos hecho. Nada hemos traído a este mundo. Sin duda, nada nos vamos a llevar. Entonces, Pablo, ¿cómo nos contentamos? Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Wow. En otra palabra, teniendo que ponernos y que comer, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Dios nacimos desnudos y hoy estamos vestidos. Todo eso es por la gracia y la misericordia de Dios. Quizás no tenemos mucho dinero en una cuenta bancaria, pero podemos decir a viva voz que Dios en su gracia, tanto especial como común, nos provee diariamente la fe caliente. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes, que en un momento que recientemente todos pasamos, cuando vino el COVID-19, que todo el mundo estaba temblando, ¿cómo podemos testificar de que Dios fue bueno y siempre aparecía la macá? Dios buscaba la manera de proveer. Podemos testificar entonces de que Dios es bueno. Y Pablo dice a Timoteo, ¿sabe qué, Timoteo? ¿Tú quieres estar contento? Bueno, reconoce que teniendo abrigo y sustento, ¿está contento con eso? Tranquilo. Ahora le dice por qué. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Es malo el dinero? No. Pablo lo que dice que es la raíz de todos los males es el amor al dinero. El asunto está como tu énfasis está en lo material. Es probable que no se convierta en un Dios. Dios te desenfoque de Dios. Sabiendo que el texto dice que nada nos vamos a llevar. No sé cuántos han estudiado la historia de un hombre en los evangelios. El título de inspirado dice el rico insensato. Un hombre que tenía mucha propiedad y tenía tanta que no sabía dónde guardar. Y dice el texto bíblico que él agrandó su granero, agrandó su territorio para almacenar lo que tenía. Y no es malo tener provisión. Dios en su gracia común permitió que prosperara. El asunto está que este hombre, cuando guardó su provisión, se sentó y le dijo: alma, muchos bienes tienes, gózate, bebe, regocíjate. Y dice el texto bíblico que vino una voz del cielo y dijo: necio, hoy viene a buscar tu alma, y lo que ha provisto, ¿de quién será? Teniendo abrigo y sustento, está contento. Amén. Con eso.
Yo no estoy diciendo con esto para que no malinterprete que hay que ser pesimista, que no hay que hacer esfuerzo. Eso no es lo que está diciendo el texto. No, el texto que está diciendo es que nosotros tenemos que estar agradecidos de Dios y contentos con lo que Dios nos ha provisto. A veces nosotros no nos contentamos con lo que tenemos, preocupados por lo que no tenemos. Y ni nos contentamos con lo que tenemos, ni tampoco nos contentamos con lo que no tenemos porque no lo tenemos. En vez de dar gracias por lo que Dios nos ha regalado ahora, right now. Ahora el apóstol Pablo resalta la base de su contentamiento. Versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recordemos que Pablo cuando escribe esta carta estaba preso. Y en esa cárcel dice, todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. John MacArthur comenta, y cito, dice, sin importar cuán difíciles hayan sido sus luchas, Pablo tenía un sostén espiritual, un medio invisible de apoyo. Su capacidad y su suficiencia provenían de su unión con Cristo. Por supuesto que el apóstol no sugería que era capaz de sobrevivir indefinidamente sin alimento, agua, sueño o abrigo. Lo que dijo es que al llegar al límite de sus recursos y de su capacidad, incluso al borde de la muerte, fue lleno de la fuerza de Cristo. Él pudo vencer la más extrema dificultades físicas gracias a la fortaleza interior y espiritual que Dios le daba por medio de Cristo. Fin de la cita. Dios nos regala en su gracia. Pablo se fortalecía en el Señor y se gozaba del Señor, porque aún andara, como dicen, el Niágara en bicicleta, su fortaleza, su gozo, su contentamiento venía de Cristo. Mira lo que nos dice Isaías 40, versículos 29 al 31. Dice así: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuáles? Los que esperan a Jehová. La fuerza de Pablo, el contentamiento de Pablo venía de esa base sólida, esa roca espiritual, esa roca inconmovible que es Cristo. A nuestro tercer punto estará basado en los versículos 14 al 18. Aunque Pablo reconoce que su gozo venía de esa base, a esa roca sólida, como dije ahora mismo, que es Cristo, nuestro tercer punto, Pablo expresa gratitud y gozo por la actitud de los filipenses hacia él. Fíjense que primero Pablo expresa gozo hacia los filipenses. Ahora él va a expresar en los versículos 14 al 18 gozo por la actitud de los filipenses hacia él. Dice, sin embargo, versículo 14, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Aunque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjense cómo empieza el 14. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunden en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Amén. Decía un estudioso, Pablo le habló de que su gozo y capacidad para su contentamiento venía de su comunión con Cristo. Pero para que no lo vayan a malinterpretar de que no les daba valor a lo que estaban estos hermanos haciendo a favor de él y por el Evangelio, él reconoce que su actitud es digna de imitar
y aún le hace mención de cómo aún cuando estaba en Tesalónica, estos hermanos le enviaron apoyo allá. Pablo reconoció que esta ofrenda de corazón que enviaron los filipenses era una ofrenda con olor fragante, sacrificio acepto, agradable al Señor, fin de la cita. Y es interesante que nosotros resaltemos que cuando nosotros hacemos las cosas de corazón, es agradable a Dios. Por eso hay un texto en los evangelios, y creo que lo hemos leído, que habla que si tú tienes algo contra un hermano, deja tu ofrenda en el altar, ve y reconcilia con tu hermano, y luego ven y ofrenda. Porque si tú tienes algo contra un hermano y ofrenda, pues esa ofrenda no es de lo agradable a Dios. Porque a Dios le interesa primero que nuestra relación esté bien y después la ofrenda. Dios es el dueño de todo. A Dios no le impresiona nada. Cuando tú y yo podemos ofrendar es porque nos regalamos. Si nosotros vamos a la primera adoración que encontramos en el libro de Génesis, la ofrenda de Caín y Abel, en el texto bíblico dice el texto, y miró Dios con agrado a Abel y la ofrenda. ¿A quién miró Dios primero? A Abel. ¿Caín ofrendó? Sí. Y usted sabe la historia. ¿Abel ofrendó? Sí. Parece ser que la actitud por la cual Abel ofrendó a Dios le agradó. A una magnitud que en el libro de Hebreos capítulo 11 se habla de la ofrenda de Abel, porque fue una ofrenda de fe. Wow. Pablo dice que esta ofrenda, que ese apoyo que le enviaron, es una ofrenda con olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Fin de la cita. Cuarto punto, basado en el versículo 19. Pablo reconoce que todo lo bueno viene del amoroso cuidado de Dios para cada uno de sus hijos. Todo lo bueno, sea el instrumento que sea, Pablo reconoce que viene de Dios. Dice el versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Quién es que suple? Mi Dios. Pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El hermano Elvis Carballosa comenta de ese versículo y quisiera citarlo. Dice, los filipenses habían suplido una necesidad en la vida de Pablo. Y la remuneración era que todo lo que las necesidades de ellos serían suplidas conforme a la riqueza de la gloria de Dios en Cristo Jesús. Dios no es deudor de nadie, pero sí es suplidor de todas las necesidades de aquellos que confían en Él. Dios no le debe nada a nadie. No, Dios no es deudor de nadie. Pero Dios es suplidor de todo aquello que confían en Él. No sé si recuerdan la historia de cuando Abraham va a sacrificar a Isaac. Y cuando llega al lugar, Isaac le pregunta, papá, pero veo la leña, veo el cosa, ¿y dónde está el holocausto? ¿Qué le dijo Abraham? Jehová proveerá. Jehová es Jehová Jireh. Él provee para sus hijos. Amén. Él no es deudor, pero él es suplidor para su pueblo. Amén. A una magnitud que Santiago, en el capítulo 1, versículo 17, nos dice lo siguiente. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios, en su gracia, provee para todos los que confían en Él. Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8 dice lo siguiente, y cito, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová.
porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que sus hojas estarán verdes, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¡Wow! ¿Pero quién? El que confía en Jehová. Y no sé si le llama la atención ese versículo 8 con el Salmo 1. Con el Salmo 1. Permítame buscar ese Salmo. Un Salmo que muchos de nosotros hemos estudiado, hemos conocido, y dice: bienaventurado el varón que no tuvo un consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bendito Dios. Amén. Pablo reconoce que todo lo bueno viene del amoroso cuidado de Dios para cada uno de sus hijos. Y nuestro último punto está basado en el versículo 20. Pablo cierra este texto con una doxología o una alabanza. Pablo cierra el texto adorando a Dios. Pablo cierra el texto exaltando a Dios. Pablo cierra el texto bendiciendo a Dios. Dice el versículo 20: al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. John MacArthur comenta, y quisiera citar, que cuando uso el término de que Pablo cierra con una doxología, es una palabra dominguera, no la usamos todos los días, y quisiera desempacarla para que podamos entender a qué me estoy refiriendo. John MacArthur nos ayuda y comenta: la palabra doxología viene de dos palabras griegas, doxa, que significa gloria, y logos, palabra. Así que una doxología es una palabra acerca de la gloria, una explosión de alabanza y adoración que da honra y gloria a Dios. Es una respuesta a todas las bondades de Dios para con sus hijos. Gloria al Señor. Pablo cierra diciendo: al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él cierra exaltando a Dios. Él cierra reconociendo la bondad de Dios. Él cierra reconociendo que Dios es bueno, para siempre su misericordia. Ahora, para ir ya cerrando, me gustaría hacer varias aplicaciones de este texto de Filipenses, capítulo 4, versículos 10 al 20. Y lo primero que quisiéramos hacer una pregunta. ¿Cómo respondemos ante el apoyo de un hermano? ¿Con queja o con gozo? Pablo reaccionó con gozo ante el apoyo de los hermanos de Dios. Aunque el hermano el apoyo que te está dando no es lo que tú esperabas, pero debe de reaccionar con gozo y ser agradecido por lo que Dios te proveyó. Sí, ser agradecido, ver la gracia de Dios en todo. Porque nosotros lo que merecemos es el juicio de Dios. Y quizás tú estás esperando, o yo estoy esperando, para poner un ejemplo trivial, un plato de camarones, pero te prepararon un plato de codito. Gloria a Dios, porque tú no tenías nada. Pero el pecado nos infectó tanto
que a veces nosotros, cuando vemos el plato de codito, no damos gracias. ¿Sabe qué? Eso es ingratitud. Y la ingratitud cuestiona a Dios. En vez de dar gracias. Quizás tú lo pongas como wow, por eso tú estás como exagerando, ¿no, hermano? Así. Y quizás alguno que no le guste el codito, pero eso es lo que le pusieron, eso es lo que hay. Quizás ya va a pensar, wow, tú tienes que tirarme esto, pero a mí no me gusta eso. Y puede ser que se lo coma, pero no con gozo, por obligación. Pero como no hay maná, como todo lo que hay, eso no es gratitud. No, la gratitud es, Señor, gracias por lo que tú me estás regalando. Gracias por lo que tú me has dado. Gracias por usar al hermano fulano de tal o a la hermana fulana de tal para proveerme este codito. Gracias. Que si no ayude a responder con gozo. No importa la ayuda. Si tú estás descalzo y hay un hermano que te lleva a una tienda y te pone un poco de 20, pero tú pensabas que no de 80. Tú estabas descalzo. Dale gracias a Dios por eso de 20. Y dale gracias a Dios con mucho gozo por usar ese instrumento para regalarte eso. Hermano, estoy poniendo ejemplos reales del diario vivir, que a veces nosotros actuamos con una actitud muy indiferente. Segunda aplicación. ¿Cómo nosotros respondemos en los momentos de adversidad? ¿Con queja o contentamiento? No me responde. Pero la queja es un mal que después que entró el pecado, hermano, todos lo hemos visto ahí. El ser humano por naturaleza caída se queja continuamente. Queja. Y como dije recientemente, toda queja cuestiona el carácter de Dios. Y cuando hablo del carácter de Dios, hablamos de sus atributos. A veces nosotros nos quejamos, ¿sabe por qué? Porque tenemos una perspectiva muy alta y queremos algo mejor que lo que me está Dios proveyendo. Yo no estoy diciendo que tú no puedas querer algo bueno, porque no te voy a vender una falsa humildad. Si hay aire acondicionado y hay abanico, yo quiero dormir con aire. ¿Es así o no? Sí. Pero si lo que es abanico, gloria a Dios por el abanico. Y si no es abanico, es un cartón, gloria a Dios por el cartón. Pero a veces nosotros respondemos con queja cuando viene la adversidad. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Cómo va a ser? Yo no merezco esto. Hermano, Cristo caminó en esta tierra, no le hizo daño a nadie. Él no merecía morir la muerte que murió en la cruz. Y dice el escritor a los hebreos que cuando iba hacia la cruz, lo iba con gozo. ¿Iba cómo? Con gozo. Aún en el Getsemaní, dice el texto bíblico, que sus sudores caían como grandes gotas de sangre. Pero cuando iba a la cruz, iba con gozo. Porque iba a cumplir el propósito del Padre. ¿Iba cómo? Con gozo. Por amor a ti y por amor a mí. Si nosotros merecemos. Pablo respondió con gozo. Y le decía a los filipenses, he aprendido
a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé vivir en abundancia. Por todo y por todo estoy enseñado. Sé vivir con aire acondicionado, sé vivir con abanico, sé vivir sin aire, sin abanico, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi gozo es el Señor. Ahora, a veces nosotros respondemos esto nuevamente con quejas. Y a veces son quejas que tú lo puedes sacar como implícitamente. Porque a veces hay personas que se quejan porque tienen unos muebles. No, papá, que esos muebles yo los tengo hace 10 años. Y hay otros que tienen 4 latas. Y hay lugares en el 2023, no sé aquí en Estados Unidos, pero en Dominicana hay lugares que todavía el piso es de lodo. ¿Y sabes qué? Tú vas y encuentras a esa gente feliz. Feliz. Wow. Bendito Dios. Amén. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo estamos respondiendo en los momentos de adversidad? Con queja. Señor, gracias. ¿Sabes por qué permite las cosas? Con esto no estoy diciendo que uno no se aflige. Con esto no estoy diciendo que uno no se atribula. Sí, hermano, nos afligimos, nos atribulamos. Pero si reconocemos que Dios usa todo para moldear el carácter de Cristo en nuestra vida, deberíamos tenerlo claro. Sí, yo no entiendo por qué estoy pasando esto, pero si tú lo entiendes y tú lo permitiste a mi vida, tú eres un Dios bueno, grande, bondadoso, majestuoso, maravilloso, a ti sea la gloria. Ayúdame en este proceso. Amén. Por eso que nuestra tercera aplicación es que el secreto del contentamiento de Pablo era Cristo. Era Cristo. Pablo entendía, no solamente teóricamente, sino prácticamente, que el Señor es que gobierna. La creación no está a la ligera, no, Dios está gobernando. El Salmo 93 dice, Jehová reina. Es Jehová que está reinando. Y en ese reino, Dios tiene el control de todo. De todo lo que está pasando en este mundo, Dios está en control. El secreto del contentamiento de Pablo era Cristo. Mira lo que dice Pablo en Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Señor, del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Wow. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gloria a Dios. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, el Señor nos regaló la salvación por medio de Cristo. Debemos de gozarnos en el Señor y entender que nuestro gozo es en el Señor. Amén. Que es lo que Pablo dice más arriba en este mismo texto. Regocijaos en el Señor. Nuevamente os digo, regocíjense. ¿Dónde? En el Señor. El gozo del cristiano está en el Señor. Amén. Cuarto punto. ¿Estamos dispuestos a participar con otro hermano en medio de sus tribulaciones? Una pregunta. ¿Estamos dispuestos a participar con otro hermano en medio de sus tribulaciones? Hermano, ese es un llamado. Un llamado cristiano. ¿Estamos dispuestos nosotros a eso? El cristiano está llamado a ayudar a su hermano en todo el ámbito de la palabra. La oración, un consejo, si nos puede apoyar en algún momento determinado. ¿A quién? A cualquier hermano. No a alguien en particular, porque no podemos servir en el Evangelio como favoritismo. Cualquier hermano. No, lo que pasa es que eres el pastor, si eres un siervo también, igual que otro hermano.
Y cualquier hermano que esté pasando por cualquier tribulación debe ser ayudado, apoyado por la iglesia donde se congrega. Esto es un mundo de aflicción. Eso que enseñan por ahí, de que para de sufrir, eso no existe. En este mundo no. Eso que enseñan por ahí, de que tú vienes a Jesucristo y ya tus problemas son resueltos, los espirituales. Pero si tú vienes a Cristo y tienes una deuda en un banco, tienes que bajarte a trabajar para que la pague. Pero los espirituales son resueltos. Porque de la tiniebla Él te trae su luz admirable y te salva para su gloria. Ahora tú en Cristo, ya Él te da sabiduría para que tú puedas resolver cualquier situación que tú estás pasando. Pero estamos dispuestos a participar con otros hermanos, es un llamado cristiano. Pues como dije, este es un mundo de tribulación. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido. Decía el hermano Luis Caballoso, y permítame decirle, comentarle, el cristiano que retiene para sí lo que debe compartir con otro es como el mal muerto. Oigan esto, el cristiano que retiene lo que debe compartir con otros es como el mal muerto, que recibe agua, pero no fertiliza los campos que lo rodean. Dios bendice la dádiva que sus hijos dedican para la obra misionera y bendice abundantemente a los cristianos que dedican su dádiva para la gloria de Dios. Wow. El cristiano que se endurece, que no apoya, dice el hermano Luis Caballosa, no la Biblia, es como el mal muerto, que recibe agua, pero los árboles que lo rodean alrededor no le puede proveer, porque no sirve el agua. El cristiano que retiene para sí lo que debe compartir con otro es como el mal muerto que recibe agua, pero no fertiliza los campos que lo rodean. Hermano, Dios nos provee, no para que amontonemos riqueza. Eso no dice que tú no puedas tener una cuenta de ahorro. No, yo estoy diciendo eso. Ahora Dios nos provee para que nosotros podamos tener que compartir con el que padece necesidad. Los filipenses compartieron con Pablo una y otra vez. Otro detalle interesante es que tú y yo sabemos, y es la quinta aplicación, es que Dios en su gracia es que suple para todas nuestras necesidades. Él es que suple para todas nuestras necesidades. Él es que nos da la fuerza, Él es el que nos da la inteligencia, Él es el que nos abrió puerta aquí para trabajo. Él es. Aún en su gracia común, que Él manifiesta diariamente, Él hace salir el sol para justo e injusto. Y aún aquellos que no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, son beneficiados. Porque Dios es un Dios bueno. Dios en su gracia, Él suple para todas nuestras necesidades. Ahora, Pablo entendiendo esto, como dije, él cierra glorificando a Dios. En el versículo 20. Entendiendo que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de los ángeles. Él cierra glorificando a Dios. Lo que implica que tú y yo tenemos que tener una actitud de doxología y de alabanza continua. Bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Ahora, cuando yo veo las cosas como Dios las ve, con una visión bíblica, me pongo el lente de Dios, como decíamos, cito nuevamente el miércoles pasado, que Dios usa la experiencia de la vida. Cuando yo veo que Dios usa la experiencia de la vida, aún sean cosas que para tus ojos y para mis ojos no son bien vistas, y yo entiendo que Dios que está controlando, que Dios está gobernando y que yo dependo de Él, yo voy a citar una y otra vez: a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan a bien. Yo estoy en tu propósito y yo no entiendo lo que está pasando,
Pero yo sé que tu palabra dice que a los que te aman, todas las cosas ayudan a mí. Amén. Todo. Y hermano, hay verdades en el Evangelio que deben de llevar a nosotros a glorificar a Dios una y otra vez. ¿Cómo cuáles? Yo voy a citar varias. Ya voy cerrando. Filipenses 1:6 dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Es una noticia buenísima. Porque Dios es fiel. Y lo que Él promete lo cumple. Amén. Y Pablo preso le dice a los filipenses, estoy persuadido de esto, de que comenzó la buena obra en vosotros, la está perfeccionando hasta el día de Cristo. Wow, filipenses, Dios está trabajando con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Otro ejemplo lo podemos ver en Romanos 8, del 35 al 39, y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí. Qué gloriosa verdad. Nada nos separará del amor de Cristo. Amén. Amén. Nada. Pablo, hablando a los romanos, le dice en el capítulo 11, versículo 33 al 36 lo siguiente. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿A quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Pablo una y otra vez exaltaba a Dios. Amén. Pablo una y otra vez glorificaba a Dios. Pablo una y otra vez bendecía a Dios. Hermanos y hermanas, que en esta mañana nosotros podamos salir de este lugar mirando a Pablo como un ejemplo de contentamiento a un momento que él se encontraba preso. Él se gozaba en eso. Que Dios nos ayude en la escuela de la gracia a aprender a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Puedo andar en un carro 2023 como puedo andar a pie. Gloria a Dios. Amén. Ninguno nacimos con carro. Nadie nació montado. Puedo andar en uno del 2023 como puedo andar en uno del 87. Gloria a Dios. Como puedo andar en una bicicleta. Como dijo el amigo, como puedo andar a pie. Amén. En una ocasión, alguien decía en Dominicana, porque no sé el costo de la guagua acá, pero en Dominicana en esa ocasión creo que el pasaje estaba como a 20 pesos. Y alguien decía, refiriéndose del secreto de contentamiento, con 20 pesos, todos los carros que están allá afuera son míos. Pues con 20 pesos yo me muevo donde yo quiera. Y le voy a dar una buena noticia para aquellos que no saben. Hay una guagua ahí en la broa, que es la R. Usted para ahí y gratuitamente te lleva al Providence Play, sin dar ni uno. Y te trae otra vez. ¿Cómo? Gratis. Hermano, que el Señor nos ayude a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Amén. Que Dios nos ayude a gozarnos y a entender que todo lo que tenemos
el fruto de la gracia de Dios. Amén. Hermano, todo es gracia. Todo es gracia. Todo lo que nosotros tenemos es fruto de la bondad, de la gracia, de la misericordia de Dios. Si lo entiendo así, voy a estar contento. Voy a estar contento. Porque yo sé que mi Redentor vive. Amén. Y aún del polvo, Él levantó a Cristo. Y si Amén. levantó a Cristo, Él levantará a todo aquel que muera con Cristo. Amén. Iglesia Bíblica Sola Escritura, que a una viva voz podamos nosotros conjuntamente con los filipenses regocijarnos en el Señor, nuevamente regocijarnos, que nuestro gozo sea Cristo, Amén. que nuestro deleite sea Cristo, no importa la circunstancia, que nosotros nos regocijemos en el Señor, Amén. que nos ayudemos juntos en el Señor, con la oración, con lo que tú puedas, pero ayudémonos unos a los otros. Que Dios se lleve de nuestra mente y nuestro corazón la ingratitud y la queja. Amén. Que Dios se la lleve. Y ya para orar, yo quisiera cerrar orando, dando gracias por nuestro nuevo templo, Amén. pero también dando gracias a Dios por el tiempo que nos permitió estar aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios por el dueño de esta casa, que nos permitió estar aquí. Probablemente en alguna ocasión nos pasó por la mente la queja, la inmunidad. El Señor es bueno, Amén. el Señor es bueno. Que nos permitió el dueño de esta casa, que la familia de Santiago abrió su puerta para que aquí se compartiera el Evangelio. Bendito sea el Señor. Siempre. Bendito sea el Señor. Por siempre y para siempre. Oremos. Dios eterno, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Te pido perdón por cualquier queja, por cualquier actitud donde no hemos mostrado gozo, en lugar hemos mostrado queja. Perdónanos. Ayúdanos, Señor, a entender que nada hemos traído a este mundo. Sin duda, nada nos vamos a llevar. Que teniendo abrigo y sustento, estemos contentos con eso. Que nos contentemos con tu provisión. Porque tu palabra dice que los que quieren enriquecerse, lo que su Dios es el dinero, lo que el dinero comienza a ser un centro en la vida de un ser humano, caen en lazo y en codicias necias. Dios guarda el corazón de tus hijos, que no caigamos en codicias necias por los bienes materiales de este mundo. Ayúdanos, Señor. Líbranos de eso. Podamos ver los recursos como tú lo ves, como una provisión para el sostenimiento diario de este lado de la eternidad. Que cuyo sea de paso es una obra de tu gracia. Señor, gracias por esta mañana, gracias por esta exhortación. Que podamos ver a Pablo como un ejemplo de contentamiento, porque él manifiesta, dando gracias a los filipenses, pero reconociendo que su contentamiento venía de Cristo. Porque todo él lo podía en Cristo, que Cristo le daba la fuerza. Cristo, danos la fuerza, la sabiduría, para nosotros seguir hacia adelante. Gracias, Padre, por esta respuesta que esperábamos de este templo, tiempo orando, pero llegó el momento perfecto tuyo para responder. Permite, oh Dios, que sea de bendición que estemos en aquel lugar y que tú nos uses para la gloria y honra de tu santo nombre. Gracias, oh Dios, por el dueño de esta casa. Gracias, oh Dios, por la familia Santiago que abrió su puerta para que estemos acá. Gracias por todo lo que tú has suplido en este lugar
Y gracias a Dios por este tiempo que tú nos has permitido compartir tu evangelio desde este lugar. A ti la gloria, Dios. A ti la gloria hoy, mañana y siempre. Son favores que te pido en Cristo Jesús.